Eso es. Muy bien. El tema es una pregunta. ¿Conoces a Dios? Y vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 18, verso 8 al 11. 18, 11. 18, 8 al 11. Amén. 18, 8. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había liberado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo liberado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Aleluya. Bien. Jetro está recibiendo la información de su yerno, ¿sí? Que es Moisés, ¿verdad? Entonces, él le cuenta a Moisés todas las cosas que hizo Dios a favor de Israel, ¿sí? De cómo los sacó de Egipto, ¿verdad? ¿Sí? Y se alegró él de todo el bien que hizo Dios a Egipto, ¿sí? Y él bendijo al Señor, bendijo a Jehová, que hizo esas cosas. Ahora, ¿cómo es que conoció Jetro a Dios sobre los otros dioses? Moisés le contó, ¿sí? Todo lo que había hecho. Sí. Hay un porqué. ¿Por qué conoció Jetro que Jehová era más grande que todos los dioses? Porque en lo que se ensoberbecieron ellos, prevaleció contra ellos. En lo que ellos se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. O sea, los libró. Él dijo: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Recordemos que Egipto tenía muchos dioses. Cada plaga que Dios mandó a Egipto era un dios que gobernaba en Egipto, de acuerdo a las plagas, ¿sí? A las plagas que mandó él, tenían un dios para todo eso, que por eso fueron 10, no fueron ni menos ni más, ¿sí? Podría haber muchos más, pero fueron los más importantes en Egipto. Y Dios avergonzó a los dioses de Egipto, ¿sí? Por eso Jetro dijo: es más grande Dios que todos los dioses de Egipto, ¿sí? Porque los avergonzó a todos. Aquellos que eran la fertilidad y a la prosperidad de la cosecha, Dios los acabó cuando mandó la plaga de langostas. O sea, se dio cuenta que en realidad los dioses de Egipto no pudieron con Dios. Es que Dios es grande. Amén. Aleluya. Es el más grande de todos. Aleluya. Aleluya. Este verbo conocer ocurre con frecuencia en el libro de Moisés, de Éxodo, pues. Moisés y los israelitas necesitaban conocer quién era Dios y comprender su gran poder. Esas manifestaciones y la liberación del poder de Dios llegaron a ser una confirmación para Jetro, para el suegro de Moisés. De manera que él pudo decir: ahora conozco, ahora sé quién es Dios. Y pudo unirse entonces en la adoración del Señor. Se escribió eso para que todas las personas, al igual que él, llegaran a conocer y adorar al verdadero Dios. Por eso Dios se manifestó en tu vida, para que entendieras y comprendieras por el Espíritu quién es Dios, para que juntamente con todo el pueblo de Dios, que Dios ha levantado a través de los siglos, adoremos a Dios a una. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Veamos lo que dice Oseas capítulo 5:15. Oseas 5:15. Amén. ¿Qué dice ahí?
Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Aleluya. Aquí habla del arrepentimiento falso de Israel. Noten que todas las luces estaban enfocadas de parte de Dios en Israel. ¿Sí? Cómo se conducía, cómo respondía al llamado de Dios, cómo le buscaban, Dios mandando bendición, mandando profetas, mandando cosas de bendición grandísimas. Y él, cuando pecaba, o pecó en esta parte, pecó pero falsamente. Entonces dice el Señor, andaré, caminaré y me volveré a mi lugar. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿En qué tiempo dice el Señor que lo van a buscar? En su angustia. Cuando pasen por tribulación. Y hermano, esto es ahora lo mismo. Mucha gente que no reconoce su pecado está despreciando el perdón de Dios. Una y otra vez Dios le habla a la gente, le habla al mundo, de una manera o de otra, con diferentes medios, por diferentes personas y en diferentes situaciones que pasa la gente. Dios está hablando quedamente a su conciencia de que debe de arrepentirse, de que debe arreglar su vida con Dios, pero no entiende. Dice el Señor, hasta que lleguen a una etapa de angustia y desesperación, entonces sí me van a buscar. ¿Sí? Dice bien, el 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué dice bien? Dios no iría a la petición de ayuda de Israel hasta que admitiera su culpa, llevara su castigo y sinceramente buscara su ayuda. Dice el 1, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Quién hace la llaga y quién la venda? Dios, eso lo hace. Y ese es otro llamado al arrepentimiento. O sea, es la seguridad de que aunque Dios debe juzgar el pecado, Él siempre desea sanar y restituir. ¿Por qué Él dice que Él hace la llaga? ¿Por qué? ¿Con qué propósito, pues? Para que la gente se arrepienta. Él no aflige voluntariamente a la gente. Cuando Dios hiere a alguien, es porque quiere que se arrepientan. Amén. Es porque quiere salvar a esa persona, o a esa nación, o a ese pueblo. Dios lo hace. Él hace la llaga y Él la cura. Amén. ¿Sí? Y por decir, nos hirió y nos curará. ¿Sí? Así es. ¿Qué dice el 6? Verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que quiere entonces? Dos cosas el Señor, ¿cuáles son? Misericordia. ¿Y qué? Misericordia y sacrificio. No. No, misericordia y... Misericordia y conocimiento. Es lo que Dios quiere, hermano. Cuando tú haces misericordia, te comparas a Dios. Jesús lo dijo. Sé pues misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces te asemejas a Dios cuando tienes misericordia. Y también conocimiento de Dios. Cuando has empezado a conocer a Dios, entonces que vas a tener misericordia. ¿Sí? Porque lo establece, hermano. Él quiere misericordia, no sacrificio. Tú puedes estar ayunando 40 días, 50 días, pero si se presenta una situación en la que van a probarte, si es que tienen misericordia. Y si fallas ahí, entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué te sirve ayunar? Si no puedes perdonar, si no puedes tener misericordia de tu prójimo, de nada te sirve ese sacrificio. Antes eran holocaustos, quemaban los animalitos en honor a Dios, pero si no tienen misericordia, de nada les valía, hermano. De nada sirve eso si no hay misericordia. Entonces, para tener misericordia tenemos que conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que hace Dios, qué es lo que quiere Dios de ti y de mí. Aleluya. Entonces es un arrepentimiento falso aquí de Israel. De verdad que hay mucha gente que puede
pensar que Dios le va a perdonar cuando se arrepiente. Pero si no es sincero, que nada más lo conoce Dios y que la gente lo va a ver después en sus frutos, entonces es falso. Y no engaña a Dios, se engaña a sí mismo, hermano. Aleluya. En el 4:6, un poquito atrás, 4:6, 9, adelante. Capítulo 4, versos 6 al 9. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Síguele. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Aleluya. ¿Hasta ahí? Muy bien. Fíjese, hermano, ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocer más de Dios. No porque Dios no se ha dado a conocer, sino porque hizo muchas cosas a favor de Israel. Y muchas cosas hace Dios a favor de nosotros. Pero luego decía el conocimiento, hermano, con las actitudes, con su modo de caminar, con su modo de ser. Fíjese bien. Por cuanto desechaste ese conocimiento, dice, yo te echaré el sacerdocio. ¿Quién es sacerdote? Somos reyes y sacerdotes que Dios que Jesús lo instituyó para el Padre, ¿verdad? Entonces, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, qué tremendo es esto. Se les olvida la ley de Dios. Se les olvidan las cláusulas que dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Después de amar al más grande, que es Dios. Dice también, hermano, y también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Aleluya. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir esto? En vez de guiar al pueblo por las sendas de la verdad y la justicia, los sacerdotes estaban siguiendo al pueblo, diciéndoles lo que querían oír y sin censurar sus pecados. Por lo tanto, Dios castigaría tanto a los guías espirituales como al pueblo por su maldad. Ahora, desechar el conocimiento está terrible, hermano. La falta de conocimiento personal de Dios estaba destruyendo al pueblo. Pero no porque el conocimiento no fuera asequible, o sea, no porque el conocimiento no se pudiera conseguir, pues. Eso dice la palabra asequible. El pueblo estaba obstinadamente rechazando la verdad que Dios les había dado por medio de los profetas y de su palabra escrita. Incluso hoy, dentro de la iglesia, algunos están siendo destruidos por las costumbres pecaminosas del mundo, porque no conocen a Dios ni su palabra inspirada. Y no conocen a Dios. ¿Se acuerdan de aquellos hijos de Elí? Que eran sacerdotes. Y dice la Escritura que no conocían a Dios. Como un sacerdote no puede conocer a Dios. Se cierran su corazón y lo abren al pecado. Cierran su corazón a la enseñanza de Dios, pero lo abren al pecado. Eso está tremendo. Bien, ahí en el capítulo 11, de ahí mismo Oseas 11, 1 al 4, por favor. Amén. Adelante. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le guiaba, que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje
con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ok, aleluya. Hasta ahí. Dice, hermano, a pesar de que Israel llamaba una y otra vez a que se acercara a él, antes más se alejaban de Dios. ¿Cuántas veces tú hablas a una persona y le hablas de Dios, que Dios le ama, que es necesario que arregle cuentas con Dios, que arregle su vida? ¿Cuánto más se aleja él de él? Bueno, se aleja de ti para que ya no le sigas hablando y se hunde más en el pecado. Y a pesar de eso, dice el Señor, yo los llamaba, se alejaban de mí. A pesar de que se alejaban de Dios y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, con todo eso seguía Dios enseñando a andar a Israel. O sea que Dios tenía misericordia y tiene misericordia aún de la gente, aunque no quiera de Dios. Él sigue sustentándoles, ¿sí? Con lo que hay en la vida. Bueno, la comida, el sol, el aire, todo lo que Dios le está dando. Porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y dice, él los llevaba de los brazos, los tomaba de los brazos, pero no conoció que yo le cuidaba. Ese es otro asunto, hermano. No conoció a Israel que tenía un padre tan amoroso, tan poderoso, tan compasivo, que los estaba guiando por el camino de la vida. ¿Sí? No conocía que Dios lo estaba cuidando, y nada más. ¿Cuántas? Dios te cuida a ti, ¿no? Pero también cuida a su creación. Amén. Y cuando la creación padece o se pierde, no es porque Dios no lo haya cuidado, es porque su pecado lo llevó a la pérdida, a la perdición, pues. Pero qué tremendo es, hermano. Mira qué hermoso Dios tenemos, que te cuida a ti, y aquel también lo cuida, porque es su creación, salió de sus manos. Aleluya. Y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántos en la iglesia tampoco conocen que Dios los está cuidando, hermano, a pesar de su rebeldía? A pesar de no hacer lo que Dios les está diciendo que hagan. ¿Cómo te atrajo Dios a ti? A él. ¿Cómo te atrajo Dios a él? Con amor. No te trajo con chicote, hermano. Te trajo con cuerdas humanas. Con cuerdas de amor te trajo. Y él fue para nosotros como los que alzan el yugo de sobre el cuello. O sea, el peso del pecado, hermano. Te quitó ese yugo que estaba terrible sobre ti, sobre nosotros, y puso delante de nosotros comida. Amén. Qué hermoso Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Aleluya. El cuidado de Dios se veía en la manera que Él atraía a su pueblo con cuerdas de bondad y con cuerdas y compasión de amor divinos. Él, como padre y médico, siempre estaba cuidándolos. Está cuidándonos. Está sanándonos y guiándonos. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pero muchos no reconocen su amor y su bendición. Siempre los creyentes deben estar agradecidos por el amor de Dios que les ha mostrado en la salvación y de muchas otras maneras. Tanto en el pasado como en el presente, debemos esforzarnos en cultivar un corazón agradecido que como respuesta lo ame solamente a Él, solamente a Dios, hermano. Enfócate en conocer a Dios y amar a Dios con todo tu corazón. Eso va a traer mucha bendición para tu vida, paz y seguridad de que estás caminando con el más grande, con el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nahum, capítulo 1, verso 7. Casi no se ve ese libro, ¿verdad? Nahum. A ver qué dice Nahum. 1, 7. Capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice? Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Aleluya. ¿Cómo es Jehová? Bueno, Jehová es bueno. Es fortaleza en el día de la angustia. Las veces que has pasado en angustia, hermano, Dios ha sido tu fortaleza, ¿sí o no? Amén. Él te ha levantado, te ha dado fuerzas nuevas, ¿sí? Él te ha dado fuerzas nuevas, hermano. Porque de otra manera, ya no estarías aquí.
ni estarías en el camino de Dios, por cuanto Él no te hubiera ayudado. Pero como Él te ayuda y te levanta, te da fuerzas para que sigas avanzando, porque Él te quiere para Él, no para que estés un tiempo corto, sino para que estés con Él toda la eternidad. Aleluya. Dice, conoce a los que en Él confían. ¿Tú confías en Dios? Amén, aleluya. Él conoce eso. Conoce que en verdad sí tienes confianza en Él. También de los que desconfían de Él. Pero sí, Él conoce que tú confías en Él, hermano. Amén. Y si veamos capítulo 12 de Lucas. Gloria al Señor. 12, 47 y 48. Amén. Adelante. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que ¿A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al aquel que se le haya confiado, Mucho. y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien. Dice, hermano, si tú conoces la voluntad del Señor y no la hiciste, ni te preparaste, ni hiciste conforme a su voluntad, vas a recibir muchos azotes. No pocos, muchos azotes. ¿Por qué? Porque ya conoce la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, esto te impulsa o te debe llevar a hacer la voluntad de Dios. A prepararte, pues te lleva a que te prepares y que hagas conforme a lo que Dios te mandó, o sea, conforme a la voluntad de Él. Pero si no la haces, terrible. Va a haber muchos azotes. Ahora, hay uno que sin conocerla tampoco hizo la voluntad de Dios. Hizo cosas dignas de castigo, de azotes. Ese va a ser azotado poco. Entonces, aquel otro que sí conoció y no lo hizo, le van a dar más azotes. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué es de las cosas que te puede dar Dios y que Él tiene que recibir o pedir cuentas de lo que te ha dado? ¿Qué será? Puede ser un don. Los dones que tienes para ejercitarlos, que los pongas a trabajar y tienen que rendir. Si te concedió la palabra a ti y te regaló la salvación a ti, tú tienes que hablar esa misma palabra, esa gracia que Dios te dio, tú tienes que dar de gracia, lo que Dios te ha dado de gracia. Entonces, para que tú también alcances un alma con la palabra que Dios te dio, el don que Dios te haya dado, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, el don de hacer milagros, ¿sí? El don profético, el don de lenguas, que tiene que ver interpretación, ¿verdad? Cualquier don que te haya dado el Señor, el don de la liberalidad, o sea, dar con libertad es uno de los dones, que tienes que dar cuentas a Dios de aquel don que te haya dado, porque si no lo haces, vienen azotes. ¿Cuántos no serán los que van a ser azotados, hermano? Por no rendir del talento que Dios les ha dado. Aleluya. Fíjese bien, hermano. Jesús emplea esta parábola para ilustrar las dos posibles maneras de vivir que tiene cada discípulo en vista de su ausencia y su retorno prometido. Primero, puede ser fiel y obediente, manteniéndose despierto y espiritualmente preparado para el retorno del Señor Jesucristo en cualquier momento y recibirá la bendición de su Maestro. Segundo, puede volverse descuidado
y solo interesado por lo material, no interesado en lo espiritual. Creer que el Señor se tarda en venir. Entonces deja de resistir al pecado y se aparta de la senda de la fidelidad. Entonces recibirá la condenación de Dios y heredará la eterna vergüenza y la ruina en la venida del Señor. Qué terrible, esos son los casos. O haces la voluntad de Dios o no la haces. Juan 10, 14. ¿Conoces a Dios? Juan 10, 14. Amén. Adelante. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. Así como el Padre me conoce, Padre conoce a Jesús, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Y yo conozco al Padre. Sí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y las mías qué? Sí, el 14, ¿verdad? Sí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. A ver. Jesús conoce a las que son sus ovejas. Amén. Pero ese es recíproco. También las que son de Él lo reconocen a Él. Lo conocen más bien, lo conocen a Él. Dice, hay unas ovejas que no son mías. Esas no van a escuchar tu voz. Pero las que son mías sí van a escuchar tu voz. Sí, hay ovejas que no son de Dios. De Jesús, pues. Entonces, ¿conoces al buen pastor? Amén. ¿Cómo se llama? Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús de Nazaret. Veamos Romanos 1, 21 al 22. Gloria a Dios. 1, 21 al 22. Romanos 1:21. Romanos 1, 21 al 22. Adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Hasta dónde? A 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, ¿cómo se hicieron? Necios. Qué terrible, hermano. Esto lo vemos. ¿Sí? Hay gente que se cree sabia, pero se volvieron necios. Pablo dijo en Gálatas, habiendo empezado por lo espiritual, ahora vas a acabar en la carne. Eran sabios porque el conocimiento de Dios te hace sabio. Y bien, aunque dice, estos versos describen principalmente el curso descendente de la depravación entre los no regenerados. Contiene también principios que indican por qué la inmoralidad es uno de los principales pecados de los dirigentes cristianos que han caído. Cuando los dirigentes de la iglesia se vuelven orgullosos, procuran honor para sí mismos y se exaltan a sí mismos, o sea, lo creado, en vez de exaltar al Creador y se exaltan, se exponen a la impureza sexual y a las pasiones vergonzosas. Si no se arrepienten, Dios los entregará a una mente reprobada a hacer cosas que no convienen. Es posible que tales personas continúen en pasiones vergonzosas y en pecado, justificando sus acciones como debilidades comunes a todos. Es que somos humanos y todos tendemos a fallar, se escudan en eso. A todos los seres humanos, convenciéndose de que están todavía en comunión con el Espíritu Santo y en posesión de la salvación, cierran los ojos a la advertencia de las Escrituras de que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Dios. ¿Sí? Ya habían conocido a Dios. Y al haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Segundo, no le dieron gracias, sino que hubo vanidad en sus razonamientos y su corazón se le oscureció. Ya no pudo pensar como debía pensar. ¿Sí? Su mente se le embotó.
Entonces, la profesión que tenían era de sabios, de que sabían hablar con palabras de sabiduría, pero a causa del pecado se volvieron necios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, ¿sí? Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Amar más a la creación que ni al Creador. Llaman estas cosas, hermano. 1 Corintios 15, 34. Primero Corintios, ¿qué dijimos? 15:34. Amén. Adelante, hermano. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aleluya. Velad debidamente. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está hablando de cristianos. De cristianos, de que están en una iglesia, hermano. Pero veamos cómo es que ahora dice que debemos de velar para no pecar. De hecho, de la manera pues que dice aquí, es que debiendo conocer a Dios, están pecando. Y al hacer eso es que no han conocido a Dios. ¿Sí entendemos esto? Sí. ¿Sí? Pues sí, porque algunos no conocen a Dios, para su vergüenza se los digo. ¿Cómo es posible que estando en la iglesia, estando en la congregación, se atreven a tener unos pecados tan terribles, hermano? Entonces, es una vergüenza. Es vergonzoso que una persona esté en la iglesia y que no entienda que el pecado trae juicio. Amén. Terrible juicio. Y si no se quita de ahí, contamina la iglesia. Dios Todopoderoso. Gálatas 4:8. Gálatas 4:8 y 9. Adelante, sí. Ciertamente En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis todo lo... ¿Hasta ahí? hasta el 9, ¿verdad? Sí. Es el 9. Fíjese bien, hermano. Esto es también algo actual que está sucediendo. Y él está explicando lo que ustedes ya saben. Ustedes en otro tiempo servían a aquellos que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo? Pregunta Pablo, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volverse a esclavizar, hermano? Y es que sí, hay gente que después de haber sido conocido por Dios, vuelven a adorar y a servir a aquellos que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Y Pablo se asombra, ¿cómo es posible? A ti, ¿cómo es posible que habiendo conocido a Dios, sabiendo el poder, el amor, la misericordia de Dios sobre tu vida, vuelves a servir a aquello que es falso? ¿Cómo es eso? Tremendo. Es terrible, hermano. Desafortunadamente así es real eso. Fíjate nada más. Aleluya. Vamos a ver, hermano. Tito, capítulo 1, verso 15. Tito 1, 15. Amén. ¿Qué dice? Adelante. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sí, 6 también se me pasó. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes
reprobados en cuanto a toda buena obra. Aleluya. Todas las cosas son puras para los puros. Hay cosas, hermano, que la gente hace, pero lo hace inocentemente, porque tiene una mente pura. Y aquello, vamos a decir un extremo, que no es bueno, pero que lo hace, pero no, es como un niño que no sabe. Cuando cometiese un error, su mente está limpia, su mente es pura, ¿sí? Entonces no se le imputa de pecado, ¿sí? Porque su mente está pura. Más para los que tienen la mente corrompida y también la conciencia, todas las que son los incrédulos, nada les es puro. Para ellos todo es malo. ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia están corrompidas, precisamente. Profesan, ¿qué? Conocer a Dios. Ellos dicen, yo conozco a Dios. ¿Cuánta gente no te dice, sí creo en Dios y conozco a Dios, yo sé quién es? Sí. Puedes decir, está allá, está acá. Sí. Pero ¿qué pasa? Están negando a Dios cuando están cometiendo cosas abominables, cosas terribles, cosas feas, hermano. Esas personas, hermano, están corrompidas mentalmente y espiritualmente. Aleluya. ¿Y son qué? Son abominables y rebeldes. Están reprobados en cuanto a toda buena obra. Una de las más grandes abominaciones a los ojos de Dios es profesar la fe en Cristo y la esperanza de la vida eterna, mientras que al mismo tiempo se vive en desobediencia a Él y a su palabra. Nunca digas conozco a Dios si estás en rebeldía. Nunca digas yo sé quién es Dios si no obedeces a su palabra. Aleluya. Juan 2.1, primera de Juan 2.1 al 6. Primera de Juan. Dos, 1 al 6. Amén. Aléntame. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y a la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué de enseñanza tiene estos pocos párrafos, hermano? ¿Qué de enseñanza tiene ahí? Primero dice que no pequen, pero si alguno peca, tiene que ir corriendo con el abogado, se llama Jesucristo, y Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? El pagador de nuestros pecados. Propiciación significa pago. O sea que dice, Él es el pago o es el pagador por nuestros pecados. Él ya pagó por los pecados. Fíjate bien. Juan creía que los que han nacido de nuevo todavía pueden cometer ciertos pecados. No obstante, él no enseña que el creyente debe pecar. Más bien exhorta a que vivan sin pecar. Para los que caen en el pecado, el remedio es confesar y abandonar ese pecado. La seguridad del perdón está en la sangre de Cristo y su misterio celestial como abogado. Es decir, el que habla al Padre en defensa nuestra. Jesucristo intercede por nosotros a favor de los creyentes sobre las bases de su muerte expiatoria, del arrepentimiento de ellos y de la fe que tienen en Él. Ahora viene la propiciación. Como el sacrificio de propiciación, Jesucristo se apropió el castigo por los pecados de la humanidad y satisfizo el justo juicio de Dios contra el pecado. Ahora se ofrece el perdón a todos en todo el mundo, lo reciben los que se vuelven a Cristo arrepentidos y con fe. Dice, y Él es la propiciación por los pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros
¿Qué sabes? ¿Qué sabemos? Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Notas? La sabiduría de conocer a Dios es que tú guardas o tú guardes los mandamientos de Dios. En este el conocimiento de que tú en realidad conoces a Dios porque estás guardando sus mandamientos. Lo conoces y lo reconoces. Aleluya. Juan estaba luchando contra una mala incomprensión de la doctrina de la gracia y la salvación. Hay algunos maestros que enseñaban que apartarse de la vida pecaminosa era un derecho para el creyente. Ellos declaraban que uno podía afirmar que conocía a Dios en una relación de salvación y al mismo tiempo ser indiferente a la voluntad de Dios y a sus mandamientos y desobedecerlos. Juan dice que los que hacen semejante afirmación son mentirosos y no tienen la verdad de Dios en ellos. Todo intento de obtener la justificación por la fe en Cristo sin la resolución de seguir a Cristo está destinado a fracasar. Mira lo que dice ahí. El que dice yo lo conozco, yo le conozco, el verso 4, y no guarda sus mandamientos, que es un mentiroso. Es un mentiroso y no hay verdad en él. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿cómo tiene que caminar? Como él anduvo. Debe andar como él anduvo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Sin que te levanten el dedo. Yo te había haciendo esto, tú hiciste esto otro. No, tienes que ser una persona irreprensible. Que no tengas que te reproche nadie que tú estás haciendo lo contrario de lo que estás tú diciendo. Que dices que conoces a Dios, pero estás haciendo lo contrario. Entonces, hermano, toma como mentiroso. Lucas, capítulo 24, 13, 16, última cita. Lucas 24, 13 al 16. Al 16, ya están por ahí. Aleluya. ¿Qué dice? Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, habían acontecido. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hasta ahí. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Ese día resucitó Jesús. ¿Sí? Ese día resucitó porque dicen pues que, porque dice el verso 11 que eran María Magdalena 10, verso 10, 24 10, y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravilloso de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos iban hablando entre ellos de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús está en medio de nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero ocurre lo mismo, que creemos que Jesús no está aquí, que esto se está haciendo como algo rutinario, como algo que no tiene sobrenaturalidad. Pero en verdad, hermano, la palabra de Dios no miente. Amén. Que Jesús está aquí, ¿sí? Y lo han probado, han dicho, bueno, a ver si está el Señor aquí, a ver qué pasa esto. Y ha sido que sí ha dado el Señor testimonio de que Él está aquí. Amén, aleluya. Ahora, Gloria a Dios. fíjese, hermano, Él está entre nosotros y caminando con nosotros. Amén. Pero muchos no le conocen porque también
están velados sus ojos. Hay velos que impiden que vean a Jesús, Amén. que sientan que Jesús está aquí. No porque Dios no quiera mostrarse, sino porque hay dureza en el corazón de muchas personas. Así es. Y la pregunto otra vez, para finalizar, ¿conoces a Jesús? Amén. Amén. Aleluya, gloria, gloria Dios a te bendiga, Dios. hermano.